¿Qué tal? Estamos listos en este caminar del estudio de la Biblia, en esta lectura diaria, en esta reflexión que necesitamos todos los días de nuestra vida en el libro de Génesis capítulo 29. Comparta, suscríbase y también dele like al video para llegar a muchos más en el estudio de todos los días. Necesitamos de la Biblia, de la lectura todos los días. Quédate hasta el final. Hoy leeremos lecciones sencillas y prácticas de la Biblia para nuestra vida. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por tu palabra. Danos de tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, lecciones prácticas y sencillas para nuestra vida es en el libro de Génesis capítulo, está en el libro de Génesis capítulo 29. Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales. Después de que él vio que una escalera descendía, subían y bajaban ángeles, Dios le habla, él reafirma, promete. Entonces comienza su viaje, su largo peregrinar por esta tierra, y fue a la tierra de los orientales, una tierra lejos. Sin embargo, pues era el único camino donde tenía que llegar. Al llegar a tierra de los orientales, cansado, pasaron días caminando y cansado, dice que se quedó allí cerca de un pozo. Y dice, miró y vio un pozo en el campo, y aquí que 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Llegó cerca donde estaba un pozo, dice la Biblia. Ahí en ese pozo llegaban los animales, llegaban los rebaños para que ellos pudieran tomar el agua, y esperaban. Ahí se juntaban todos los rebaños para darle de beber a las ovejas. Dice el versículo 3, habla acerca de esto. Y juntaban ahí todos los rebaños y revolvían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Es decir, tapaban el pozo con una piedra grande, así que había que reunirse varias personas para destapar el pozo, sacar el agua y darle de beber a las ovejas, y volver a cerrar, a tapar el pozo. Se necesitaba de varias personas. Y les dijo Jacob: hermanos míos, ¿de dónde sois? Ellos respondieron: de Harán somos. Es decir, ya había algunos ahí esperando a los otros para que llegaran y abrieran el pozo para darle de beber a las ovejas. Él les dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron: sí, lo conocemos, pues era parte de la cultura de tener las ovejas, y quien no conocía a Labán. Así que todos se conocían, entre todos eran muy conocidos, así que además todos iban a sacar agua de ahí del pozo. Y él les dijo: ¿está bien? Ellos dijeron: bien. He aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Mientras ellos están platicando y Jacob está preguntando de Labán, le dice: oye, ahí viene Raquel, su hija, que era la pastora de las ovejas. Y note lo que dice. Y dijo: he aquí, es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado, abrevar las ovejas e ir a apacentarlas. Y ellos respondieron: no podemos, hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas, y para que demos de beber a las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora, la hija de Labán, Raquel, quien llevaba a los rebaños a beber agua, a apacentarlos, a cuidarlos. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob. Imagínense, le inspiró Raquel. Jacob no esperó que llegaran todos. Jacob no le importó a los demás, sino que con la fuerza que él tenía, dice la palabra de Dios, y las ovejas, el hermano acercó a Jacob, removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre.
se impresionó tanto que sacó fuerzas para mover esa gran piedra con tal de darle de beber a las ovejas de Raquel. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. La estaba conociendo por primera vez, pero era parte también de su simiente, de su descendencia. Y Jacob dijo a Raquel, ¿quién era el hermano? Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca. Ella corrió y dio las buenas nuevas a su padre. Él se presentó y la palabra de Dios dice que fueron a avisar. Y entonces, así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió y a recibirlo, lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa y contó a Labán todas estas cosas. Era parte de su sangre, así que él sabía de la historia de Raquel tantos años atrás, como ella había decidido ir a ese lugar donde estaba Isaac. Así que fue un encuentro impresionante. Y estuvo allí, dice Labán, hueso de mi hueso, carne de mi carne, y estuvo con él durante un mes. Estuvo allí. Versículo 15. Entonces dijo Labán a Jacob, ¿por qué tú, mi hermano, me sirváis de balde? Dime cuál será su salario. Le empieza a dar trabajo a fin de que Jacob pudiera ganar algo para el sustento propio de su vida. Entonces dijo Labán a Jacob, versículo 16, y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. 2 muchachas tenía Labán. Y entonces los ojos de Raquel eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Así que la menor a Jacob le traspasó el corazón. Y entonces la Biblia dice, Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. No le importó 7 años trabajar de a gratis. El salario o la recompensa al final, dijo, será que tú me des como esposa a Raquel. Tanto era así el amor por Raquel, que estuvo dispuesto a trabajar de sol a sol. Que pasaran 7 años, se imagina usted, primer año, segundo año, quinto año, sexto año, séptimo año, contaba los días, contaba los minutos, con tal de llegar ese momento del casamiento y de todo el esfuerzo que él estaba haciendo. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre, quédate conmigo. Labán le gustó la propuesta y dijo, está bien, pues finalmente ya se va a casar, en lugar de que yo se lo dé a otro, pues te lo doy a ti. Y entonces dice, así sirvió Jacob por Raquel 7 años. Y dice la Biblia, y le parecieron como pocos días, porque amaba a Raquel. La sirvió por 7 años, con gozo, con alegría, porque el amor era tan grande. Y dice, entonces versículo 21, entonces dijo a Jacob a Labán, dame mi mujer porque mi tiempo ha cumplido para unirme a ella. Llegó el tiempo, siempre tiene que llegar el tiempo, tarde o temprano el tiempo llega. Y dijo, bueno, ya es tiempo, ya trabajé 7 años y ahora viene la boda. Esperar recibir ese regalo por cuánto ha trabajado, se ha esforzado. Labán hizo un gran banquete, dice la Biblia, banquete enorme. Y entonces dice, Labán juntó todos los varones de aquel lugar e hizo un gran banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él se llegó a ella. Y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Vendida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? No te he servido por Raquel, ¿por qué me has engañado? Las tradiciones del tiempo bíblico son interesantes. O sea, no podían ver el rostro. Así que en la noche le cambiaron en lugar al Raquel, le entregaron a Lea, y la otra no dijo nada. Porque pues finalmente también estaría enamorado de Jacob, porque era un hombre trabajador, un hombre que daba su vida por ellas. Así que, pero dice, me has engañado. Y dice Labán, muy astuto, dice, no se hace así en nuestro lugar, a que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Labán era astuto.
otros 7 años. Trabaja, ya te la voy a dar, pero tienes que trabajar 7 años. 14 años trabajando por Raquel. 14 largos años. Y note lo que dice la Biblia. E hizo Jacob así, cumplió la semana de ella y dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija, así a su sierva Bilha por criada. Y se llegó también a Raquel y la amó por también más que a Lea. Y sirvió a Labán aún otros 7 años. Una situación difícil. Jacob amaba más a Raquel y tuvo que trabajar otros 7 años. Así que ahí había situaciones entre las hermanas, problemas familiares, disfuncionales. No era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que solamente es un casamiento, una esposa, no 2 o 3. Y aquí está el problema de Jacob. ¿Cuántos problemas trajo esta decisión a su vida? Dice, y vio Jehová que Lea era menospreciada y dio hijos, pero Raquel era estéril. Dios sabía de la situación. Raquel era despreciada, Lea era despreciada, no la amaban. Pero Dios dijo, bueno, vamos a darle que tenga la oportunidad de tener hijos. Porque en el tiempo bíblico no tener hijos era una maldición. Y no se veía bien a una dama que no podía tener hijos. Se la apartaba, se la señalaba. Y Raquel fue una de ellas. Era estéril. No podía dar hijo. Así que era un problema muy serio para la familia. En cambio, Lea concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén. Porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción. Ahora, por tanto, me amará mi marido. Toda la situación que está provocando de 2 mujeres y sus decisiones. Y entonces dice, concibió otra vez Lea y dio a luz un hijo. Y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón. 2 hijos consecutivos, dice ella mencionaba. Entonces todo esto tiene un problema serio. Como era menospreciada por Raquel, ahora como ella tuvo hijos, ahora ella menospreciaba a Raquel. ¿Quién sabe no cuántas cosas podía haberle dicho? Tú eres estéril, tú eres una maldita, Dios no está contigo, Dios te está castigando, no puedes tener hijo, tu matriz está cerrada. ¿Se imagina usted la situación que ellos estaban pasando? Porque ya Lea tenía 2 hijos, dice aquí. Por eso, ahora mi marido se unirá más a mí. Y probablemente le decía a mí, ahora Jacob me amará más a mí, te va a dejar a ti porque tú no puedes tener hijo, eres estéril. ¿Qué palabras que podían herir cada sentimiento, cada corazón? Y dice, mire lo que dice. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto llamó su nombre Leví. 3 jóvenes, 3 hijos Lea, mientras Raquel totalmente estéril. Qué amargura, qué preguntas. Y mire lo que dice el 35. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por eso llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Otro hijo más. Así que era un asunto muy serio en ese hogar. Una despreciada, otra amada y finalmente entre ellas peleándose el marido. No era el plan de Dios, pero solo los seres humanos toman decisiones equivocadas. Que Dios nos ayude a ser fieles. Sé fiel a tu esposo, a tu esposa. Quédate con ella. Y hasta que la muerte los separe. Los hogares cuando son disfuncionales hay problemas serios. Si en tu casa, en tu hogar hay alguna situación que estás viviendo de desprecio, órale a Dios. Y si tú eres el que está despreciando, pídele a Dios que te dé un corazón nuevo.
un corazón de carne que esté dispuesto a escuchar la voz de Dios. Palabra del Señor. Si te es útil esta plática, este estudio sencillo y práctico, suscríbete al canal y compártelo. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por el estudio de tu palabra. Danos de tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos entonces en otra emisión más de lecciones sencillas y prácticas de la Biblia para nuestra vida diaria. Bendiciones.